Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un encuentro de investigación, a un encuentro donde grandes investigadores a nivel doctoral se dan cita, nos comparten generosamente sus investigaciones, su experiencia, su conocimiento y su sabiduría. Muchos de nuestros estudiantes que se encuentran en distintas partes del mundo ponen a disposición de una comunidad investigativa estos antecedentes y es un honor y es agradecimiento el poder trabajar junto a ellos. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno, seré el moderador invitado internacional para este magno evento en esta tarde de día lunes, en donde nos damos citas para trabajar en conjunto a nuestra comunidad. Mis actividades académicas versan en función de un PhD, un doctorado en administración gerencial y dirección de proyectos. Además, ingeniero civil industrial con especialidad en química, medio ambiente y ecotoxicología, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Es importante trabajar juntos en estas investigaciones, quienes tenemos la oportunidad de ser docentes, quienes tenemos esta noble misión de poder ayudar y colaborar a otros, nos hace un espacio notable. Así que gracias a cada uno de ustedes, bienvenido por estar acá presente en nuestra sesión. Antes de dar inicio a nuestra ponencia, quiero compartir junto a ustedes qué es la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Universidad que está presente en más de 16 países en los 5 continentes, donde hay grandes programas académicos, principalmente dos líneas programáticas de posgrado. Me refiero a líneas de doctorado y maestría. Cuando hablamos de doctorado, estamos refiriéndonos a temáticas tan interesantes como el doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad, como es educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos estos programas se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y avalada con sus respectivos REBOES, que son documentos que respaldan estos posgrados a nivel de la Secretaría de Educación Pública. Cuando hablamos de realizar investigación, cuando alguien, un alumno, es inquieto y quiere ir siempre más allá, desarrollar investigación es muchas veces una gran responsabilidad, es desafiante porque amerita no solamente tiempo, amerita a veces espacios, costos asociados. Le vamos quitando tiempo, por ejemplo, a nuestra familia. Nosotros mismos nos quitamos tiempo porque descansamos poco. A veces los fines de semana necesitamos estudiar mientras las demás personas están en esparción, están divirtiéndose. Nosotros estamos en investigación, estamos estudiando y eso es un costo importante. Para hacer un doctorado muchas veces se requiere incluso, me atrevo a decir, una cuota de rebeldía. Claro, porque tenemos que ir en contra de el designio, en contra de lo establecido. Muchas veces tenemos que ir desarrollando y encontrando nuevas oportunidades. Levantamos un problema y a ese problema le encontramos una solución mediante una metodología investigativa, rigurosa,
y esas soluciones muchas veces aportan al quehacer de la sociedad. Y así es, un doctorado es la creación de nuevos conocimientos, donde tenemos que ir desarrollando aportes a nuestra sociedad. Para eso está la red Alumni, Innovación sin Frontera, que a través de un soporte más bien estructurado, nos va permitiendo ayudar a nuestros alumnos a través de distintas áreas. Por ejemplo, NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales. Sinapsis, que son conferencias de desarrollo humano, personal, en donde muchas veces necesitamos ir generando desde ahí estos espacios maravillosos. Algo de esto vamos a ver en un momento más. Quizmaster es el juego del conocimiento. Es a través de actividades lúdicas de gamificación, traemos nuestra familia al interior de la universidad, para que entiendan también el quehacer práctico y teórico de su padre, su madre. Con Futuro son conferencias dentro de esta universidad. InnoLab son capacitaciones periódicas, permanentes, que debemos de tener. Cada uno de nosotros como docentes, como investigadores, tenemos que estar día a día perfeccionando nuestro conocimiento. Esto evoluciona en forma vertiginosa. Pero hoy, gracias al auspicio de NexusSite, tenemos la promoción de la cultura científica. Y cuando hablamos de una cultura científica y en esta ponencia que vamos a participar en un momento más, en un par de segundos más, iniciamos, les recomiendo que las preguntas que ustedes puedan realizar las generen vía chat para así no interrumpir a nuestro expositor. Y cuando hablamos de una ponencia que es muchas veces desafiante, necesaria, oportuna, que nos permite ir generando un nuevo conocimiento, una nueva forma y visión de llevar adelante el conocimiento, sobre todo en etapas tempranas de la educación, aquí tenemos una temática que es tremendamente poderosa, que es la atención en acción. ¿Cómo desarrollamos micropráctica de mindfulness para apoyar la motivación, la regulación, pero particularmente en la educación primaria? Y acá, esta ponencia que el día de hoy espero que ustedes la disfruten y puedan realizar también muchas preguntas, va a estar a cargo del maestro Trent Parcells, quien el día de hoy generosamente nos comparte esta presentación. Maestro, qué gusto tenerlo acá presente. Bienvenido. Gracias por estar en esta sesión. Puede activar su cámara, su audio y desde ahí saludar a su público también. Ahí se le ve muy bien, maestro. Un gusto saludarlo. Hola, saludos a todos. Gracias por asistir. Les agradezco mucho por compartir ese momento conmigo. Y Maravilloso. vamos a Ahí, ahí comenzar. estamos viendo su presentación, maestro, y el auditorio es suyo y estamos muy atentos a escucharle. Listo, vamos a organizar esto. Bueno, pues para comenzar, saludos a todos, buenas tardes. Para muchos de ustedes es buenos días. Para mí en este momento, yo me presento, yo soy Trent Parcells. Y este es mi proyecto de atención en acción, donde investigamos o investigué yo la influencia de microprácticas de mindfulness para apoyar la motivación y la autorregulación en la educación primaria. Este estudio se realizó en la República Democrática de Congo, un país en África, específicamente en la ciudad de Kinshasa, en una escuela internacional privada. Es una escuela americana de Kinshasa y el estudio se realizó en niños de tercer grado, que todos los niños tenían entre 8 y 9 años. Mm, entonces, para comenzar, vamos a dar bienvenido a la introducción. ¿Quién soy yo? Yo soy un docente internacional de primaria. He tenido la oportunidad de trabajar en primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en este momento me encuentro en
la ciudad de Ho Chi Minh City, en Vietnam, donde yo en este momento estoy trabajando como profesor de quinto grado. Mi interés en el tema es realmente ayudar a los estudiantes con el poder de conectar y enfocarse y tener la motivación en la educación para que puedan aprender con más calma. Y realmente la meta profesional que tengo es poder ayudar a los estudiantes y también poder ayudar a los profesores para que tengan herramientas y estrategias para enseñar a los estudiantes. Y mi meta profesional más al futuro sería trabajar en la universidad con los profesores, con el poder de ayudarles, compartir el conocimiento que aprendí de este estudio y para poder seguir estudiando. Vamos a empezar un poquito del índice. Primero tenemos el interés en el problema, les voy a contar en un momento. Después hablamos del diseño del currículo y todos los elementos que contiene. Hablamos de la aplicación del estudio, vamos a mirar unos ejemplos. Y para finalizar, vamos a mirar los resultados y a ver qué podemos esperar cuando miramos al futuro en la transformación de este estudio. Empezamos con el interés en el problema. El niño pequeño de Trent, realmente yo era un niño que tenía mucha dificultad en concentrar, en el poder de calmar, en el poder de enfocar en la clase. Y siempre escuché, Trent, cálmate, Trent, enfócate, Trent. O sea, presta atención. Y siempre escuché eso y siempre quería hacer eso. Realmente quería hacer eso todo el tiempo, pero no pude. Y nunca aprendí estrategias ni herramientas para hacer eso. Y yo tenía una batalla interna de dificultades para tener la motivación porque yo sí quería ganar. Digo, yo sí quería aprender, quería participar, pero no sabía cómo. Y luego ya llegamos a donde, ¿qué es lo que yo observé como docente? Realmente observé la misma cosa en muchos estudiantes. No es la falta de ganas de participar, es la dificultad de poder controlarse a uno, tener la motivación, la autorregulación. Y ahí es donde nació la idea del estudio. ¿Cómo es que yo, como investigador, como profesor, puedo ofrecer estrategias y herramientas, habilidades para apoyar la motivación y la autorregulación con los estudiantes? Ahí vemos, pasamos al objetivo general. El objetivo general del estudio realmente es proponer un currículo de atención en acción que contiene microprácticas de mindfulness. Esas microprácticas están organizadas en 5 familias. Ahorita tocamos este tema. Y la idea es apoyar la motivación y la autorregulación en los estudiantes. Y como habíamos mencionado, el estudio se ubicó en la Escuela Americana de Kinshasa durante el ciclo escolar de 2024 a 2025. De ahí pasamos a la pregunta central del estudio. ¿De qué manera se relaciona la implementación del currículo de esas microprácticas de atención en acción con cambios observables en motivación y autorregulación, específicamente emocional y atencional? Y lo que yo realmente quería investigar y quería conocer, que si eran esas prácticas, esas microprácticas, esas actividades eran viables, comprensibles, útiles para los estudiantes en una jornada escolar real. Los 4 objetivos que el estudio tenía era primero identificar dificultades en los estudiantes de autorregulación, de motivación. Luego analizar aportes teóricos que hayan investigado, que habían realizado otros estudios. Después llegamos al paso 3, que es elaborar, crear, construir un currículo que podemos aplicar. Y al final, después del estudio, evaluar los cambios observables, mirar que sí funcionó, que no funcionó, qué y cómo funcionó. Empezamos con la problemática de la investigación. Hablamos de la atención sostenida. Ni sorprendente para nadie. Los niños hoy en día, los estudiantes, yo digo los adultos también, tenemos mucha dificultad de atención sostenida.
la habilidad de enfocar, concentrar, y todo el mundo quiere realmente hacer eso. Entonces, vamos a mirar a lo que es la autorregulación, que especialmente en los estudiantes en tercer grado, la reactividad de emociones, o sea, la reacción inmediata sin el poder de pausar, notar y entender a uno mismo, y la necesidad de la motivación, de disposición a aprender para esforzar en la clase. Y cuando miramos a la necesidad pedagógica, miramos a las rutinas que necesitan, las estrategias que necesitan los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema? La propuesta que tengo en este momento, que tuve, era diseñar un currículo que podemos integrar a la vida real de los estudiantes para ver si podemos trabajar estos tres elementos de la atención, autorregulación y motivación. Cuando hablamos del diseño metodológico, para que tengan claro que realmente incluyó el estudio, en este estudio habían 27 estudiantes que participaron. El estudio tenía un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental era el grupo que recibió las prácticas, recibió atención en acción, y el grupo de control era un grupo de estudiantes que seguía con la rutina, con las clases normales del día sin recibir esas microprácticas extras. La duración era de 40 días, básicamente 8 semanas. Era todos los días, de lunes a viernes. 5 familias de prácticas. Entonces, habían 5 diferentes maneras de que aplicamos estas actividades de mindfulness. Y el estudio era mixto, explicativo, secuencial, con un predomino de cuantitativa, pero con un fase posterior de cualitativa, para recolectar más información, para triangular toda la información. Los instrumentos que utilizamos antes y después era encuesta, como de estilo Likert. Ahorita hablamos de eso cuando es las gráficas. Era antes y después para los dos grupos. Había una rúbrica familiar donde los papás hicieron observaciones en casa, antes del estudio y después. Y tuvimos un instrumento de rendimiento académico que se llama Excel. Eh, y eso era un dato exploratorio para entender la implementación es ahí en un registro de académico. Para la fase cualitativa posterior tuvimos una encuesta de percepción para entender la percepción de los estudiantes del grupo experimental, una entrevista donde tenían preguntas abiertas donde podían contestar y explicar su experiencia, y una entrevista escrita a las familias del grupo experimental. Hablamos primero del diseño curricular. En este momento, pues en este momento del mundo, la palabra mindfulness es muy común. Entonces, vamos a definirlo para este estudio. En este estudio, mindfulness se habla de prácticas laicas, breves, guiadas para ayudar a los estudiantes a pausar, notar y moverse al momento. No tiene implicaciones religiosas, no es una manera de creer, no habla de ningún momento de eso, realmente es el poder de enfocar, concentrar y entender a uno mismo. Dos elementos que incluimos en el diseño era CASEL, que en inglés y español son colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional, y tiene 5 elementos que vas a ver en las diferentes actividades que hicimos, que autoconciencia, autogestión, conciencia social, relacional y toma responsable de decisiones. Y el bachillerato internacional es un currículo internacional que era parte de esta escuela, y es un programa de la escuela primaria que también tiene elementos del perfil de alumnado, donde son perfil de alumnado que hablan como de somos pensadores, somos comunicadores, somos de mentalidad abierta, somos informados, reflexivos. Vas a ver esto en los elementos del currículo. Hablamos de las 5 familias. Hay 5 familias que utilizamos. La respiración consciente, que es trabajar la respiración. Cuerpo consciente, donde es notar diferentes elementos del cuerpo, los músculos, cómo se trabaja.
Escucha consciente o escuchar conciencia, donde trabajamos el oído y los sonidos y prestar atención a lo que escuchamos. La mirada consciente, donde trabajamos de observar detalles, utilizar los ojos, notar cosas diferentes. Y por último, la alimentación consciente, que trabaja un acto que hacemos todo el mundo todos los días, que es comer. ¿Y qué es que estamos haciendo adentro del momento de comer? Entonces era prestar atención a la lengua, a los dientes, cómo está trabajando la garganta, la mente, todos esos elementos. La aplicación de cada sesión seguía la misma rutina todos los días, era meta de día, donde hablamos del objetivo de actividad, una práctica guiada para los estudiantes y luego un cierre reflexivo donde los estudiantes tienen la oportunidad de compartir con otros compañeros, reflexionar y hablar sobre unas preguntas de cómo pueden hacer la conexión adentro de la escuela, tal cual que en su vida fuera de la escuela. Y esta aplicación era a la misma hora todos los días. eh, la aplicación de las microprácticas era todos los días después del recreo de la mañana. Empezamos con un ejemplo. Acá tiene la clase del grupo experimental donde están haciendo una actividad de cuerpo consciente. Tenemos la actividad tal cual. Vemos que primero miramos un objetivo donde explicamos a los estudiantes qué van a practicar en el día de hoy. Hablamos un poquito de CASEL. En esta actividad estamos enfocando en la autoconciencia y tenemos los elementos de bachillerato internacional que ves en la parte de abajo de verde y amarilla, que estamos trabajando de mentalidad abierta y informados. Tenemos los elementos de la actividad, donde es la práctica guiada de calentar las manos, formar la copa, muévete lento. Y al final tenemos la parte de la reflexión, donde hay las preguntas, donde los estudiantes pueden hablar entre ellos y hacer una reflexión sobre la actividad que acaban de realizar. Por el siguiente, estamos hablando de alimentación consciente. Al- Entonces, de aquí pasamos a lo que era la actividad. Y en esa actividad enfocamos en los cinco sentidos y realmente tenemos la misma estructura de objetivo, que estamos notando la textura de la comida, prestando atención en cómo trabaja la lengua de los dientes al comer. Y estamos intentando de tragar muy lentamente. Tenemos los pasos para el éxito y al final tenemos las preguntas de la reflexión, donde pueden hacer la conexión. Veis, por ejemplo, en la segunda pregunta, cómo puedes aplicar este tipo de enfoque en otra área de tu vida, dónde se puede aplicar las actividades de la clase afuera de la clase. Ahí es donde viene la conexión. Por el siguiente tenemos respiración consciente. Eh, en esta actividad, solo estoy mostrando el objetivo de la actividad, donde están tratando de concentrar en la respiración, prestando atención a el signo de infinito, donde los estudiantes están tratando de utilizar la mano para conectar con la mente, para hacer el signo de infinito, y mientras que pasan a un lado están tratando de inhalar, y en el otro lado están tratando de exhalar. Y en la foto ves a los estudiantes que tienen la mano arriba, que están tratando de hacer la conexión y el patrón de la respiración. Otra actividad que tenemos de respiración consciente era trabajar en respiración de caja o respiración con caja o respiración caja, donde los estudiantes están tratando de igual seguir un ritmo, seguir un patrón, seguir algo que le pueda ayudar a poder entender, a poder realizar la actividad de concentración en la respiración. Y en esto tenemos la conexión con CASEL de autogestión, donde están tratando de organizar una actividad de respiración para poder manejar
los impulsos. Entonces, haciendo otra vez la conexión. Y en esta actividad lo que trabajaron los niños era utilizar la forma de una caja donde cuando pasaban por la parte de arriba, em, van así y hacia abajo otra vez y regresan. Entonces comienzan en una esquina y tratan de inhalar, luego aguantar la respiración, exhalar y otra vez aguantar la respiración. Y en esta actividad empezamos trabajando contando a cuenta de tres, luego subimos a la cuenta de cinco y realmente era desafiar a los estudiantes si pueden como ir subiendo poquito a poquito la cantidad de tiempo que pasaron haciendo la inhalación, aguantar y la exhalación también. De ahí pasamos a una actividad de mirar consciente y en esta actividad, la idea es que los estudiantes estaban prestando atención en el momento y enfocando con la sensación de los ojos a mirar detalles que normalmente nos pasamos en la vida sin prestar atención. Y realmente en esta actividad, por la situación de la escuela que tiene acceso a salir afuera, esa actividad se realizó afuera del salón, donde los estudiantes salieron y nos sentamos y empezamos a mirar a los árboles, a las nubes, a los animales, a los pajaritos, al césped, a las flores. Y realmente la idea era tratar de notar o anotar algo diferente que normalmente nos pasa sin ver. Y en esta actividad, aunque se realizamos afuera, también se podría realizar, por ejemplo, adentro de la clase o adentro del salón, donde los estudiantes presten atención a una pared o una puerta o una cartulina que está en la pared. ¿Y qué es lo que notan que realmente no había notado antes? Pues un tornillo que está ahí, una mancha de marcador que está en la pared. Y al final tenemos la reflexión donde hay las preguntas, eh, otra vez de la conexión a la actividad. Por lo siguiente, miramos a la última familia que tenemos acá, que es escuchar consciente. Es importante mencionar que esto es en el día 37, casi al final de toda la investigación, o sea, como eran 40 días, eso llega en el día 37. Entonces, ya los estudiantes tenían la habilidad un poquito más desarrollado en este momento para poder tener más tiempo en una actividad, tener más sabiduría de cómo se realizaron las actividades. Y en esta actividad, algo que yo digo es muy importante en la clase de escuchar a los compañeros. ¿Qué está diciendo realmente tu compañero cuando te habla en la clase? Y en esta actividad lo que practicaron era los estudiantes en la escucha consciente, donde un compañero compartió sus ideas y el otro compañero tenía que solamente escuchar. Y la idea de enfocar en lo que estaba diciendo el compañero, no en qué iban a responder, no en qué pensamientos tenían sobre el mismo tema, era en enfocar lo que estaba diciendo el compañero para poder luego contestar y mencionar, yo entendí que tú piensas eso, yo escuché que tú dijiste eso, yo escuché esto. Y eso realmente trabajamos la conciencia social, donde los estudiantes pueden tratar de concentrar y escuchar atentamente a los compañeros, que también se conecta realmente a escuchar al profesor en cualquier clase. Esos son los elementos de diseño de cada actividad. De ahí vamos a mirar a los resultados del estudio. El primero que tenemos es la encuesta de motivación. En esta encuesta de motivación habían 7 preguntas y la escala era una escala Likert de 1 a 5. Tenemos nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y los estudiantes hicieron esta encuesta antes del estudio y también se realizará la encuesta después del estudio, y es donde fuimos comparando todos los de grupo experimental con todos los de grupo de control.
En las dos gráficas, en la primera gráfica tenemos cada pregunta que se conecta con cada pregunta que ves a la izquierda de la pantalla. Em, y vemos la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control para que tengas un pensamiento de cada pregunta para ver las diferencias. Cuando miramos a la comparación entre cada pregunta, eh, tenemos que si había un aumento positivo, aumento negativo en cada sección. Y esto nos llega a ver cuáles eran los resultados en términos global de la motivación académica. Y un dato clave que la diferencia global entre los dos grupos era 1,93 a favor del grupo experimental, que realmente eso significa que el grupo experimental aumentó casi 0,7 puntos a 0,69 y el grupo de control bajó levemente a 0,24. Y esto es un promedio de todos los casos válidos del instrumento. Hicimos como el promedio de todos los casos válidos. Eso es la motivación. Por otra parte, tenemos la autorregulación, que se incluyó de 4 preguntas. Aquí en esta gráfica puedes ver la diferencia entre cada pregunta. Era la misma escala de tipo Likert de 1 a 5, con las mismas palabras de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y en la gráfica de abajo es similar a lo anterior, donde vemos como la comparación en cada elemento y eso nos lleva a ver lo que es el resumen global de la motivación. Realmente acá vemos que el grupo experimentado se aumentó bastante a 0,7 puntos y el grupo de control bajó levemente, casi nada, a 0,02, que realmente nos lleva a entender una diferencia global 0,72 a favor del grupo experimental en esta de autorregulación. De ahí pasamos a lo que es la rúbrica familiar. Esas eran las preguntas que yo mandé una hoja a los papás para que lo llenara antes y después del estudio. Habían 12 preguntas de donde los estudiantes podían realizar y explicar sus observaciones. En esto tuvimos una escala de 1 a 4, eh, y realmente si los estudiantes, si los papás anotaron algo o no anotaron, pues solo marcaron en la página. No había espacio para comentarios ni nada de eso. Era explícitamente los números que marcaron. Y para entender las preguntas que realizamos a los papás, era como para mencionar su entusiasmo por la escuela, la curiosidad que tienen por aprender, la sentida que mencionaron por pertenencia, su experiencia en la escuela. Si podían hablar en la clase de lo que estaban aprendiendo en la escuela, si podían manejar de la frustración en diferentes momentos de la casa, si pueden manejar los acuerdos con calma, si tenían habilidades de manejar esos desacuerdos, paciencia en las rutinas. Y eso básicamente eran las 12 preguntas. Y ve, realmente había unos grandes cambios en diferentes elementos y realmente en la curiosidad para aprender había una diferencia de cambio 0,86 a favor del grupo experimental. Eso nos lleva a ver las gráficas de cada pregunta y puedes ver en las gráficas que en cada gráfica va a parecer muy similar, que tenemos grupo de experimental a la izquierda, el grupo de control y en la parte de abajo es la comparación de los dos grupos y en la parte a la derecha hablamos de la diferencia global, digo, la diferencia de cada elemento. Entonces la pregunta uno, la pregunta 2, que vemos una diferencia de cambios
a favor del grupo experimental. Sentimos o que los estudiantes sentían positivo en la escuela y sentido de pertenencia a favor del grupo experimental. Hablar sobre la experiencia positivo y hablar o discutir o compartir lo que sucede en la escuela, en casa, también a favor del grupo experimental. Del manejo de frustración, tenemos también diferencia a favor del grupo experimental y el manejo, los desacuerdos con calma, también a favor del grupo experimental. Pasando a eso, ya empezamos a ver que hay dos elementos en esta gráfica. Ves uno, en paciencia de rutinas diarias. Eso era como la mayor cantidad de diferencia que a favor de los del grupo experimental. A lo siguiente ves que hay dos elementos, esto de habla con entusiasmo sobre el aprendido, que hay una diferencia a favor del grupo de control, levemente, pero igual vemos que es un favor del grupo de control. Igual que el siguiente, que es iniciativa a completar tareas, que también ve que es un mayor cantidad de grupo de control leve de 0,03, pero igual muestra que no todos los elementos tenían efecto positivo al grupo experimental. Y por último, de aplicar lo aprendido en la casa, vemos que es una diferencia al grupo experimental. Otro elemento del estudio era la fase posterior de cualitativa, donde los estudiantes grupo experimental mostraron de sus percepciones de las actividades en las entrevistas, los comentarios que tenían sobre lo que habían aprendido, cómo lo aplicaron en otros lados. Es un dato curioso, no tan sorprendente, pero igual curioso. Cuando hablamos de las preferencias de actividades, casi todo el mundo, 12 de los 14 grupos experimental, mencionaron que la actividad favorita de ellos era de la alimentación consciente. Para que lo tengan en cuenta, los elementos que utilizamos para la alimentación consciente eran como gomitas pequeñas, papitas, galletas, cosas que eran fácil para los niños como disfrutar y también elementos que eran fácil para los niños experimentar los diferentes elementos de la boca como los dientes, la lengua, donde era un elemento donde ustedes sí tenían que prestar atención a lo que estaba pasando. Cuando preguntamos a los niños, cuando pregunté cuáles eran los top 3, o sea, los mejores 3 actividades, vemos aquí en la gráfica que obviamente alimentación consciente era lo más favorito. Segundo, mirada. Tercero, cuerpo. Cuarto, respiración. Y por último, escucha consciente. Y en cambios percibidos de los estudiantes en la encuesta, era la pregunta de ¿cómo te sientes ahora después de haber participado en las actividades? ¿Cómo se ha cambiado el entusiasmo? ¿Te sientes lo mismo, menos entusiasmado, más o mucho más? Y de los 14 estudiantes, 6 mencionaron que más entusiasmado y 8 mencionaron mucho más entusiasmado ya después de haber participado en las actividades de mindfulness. Eso nos llega a ver las voces del estudio. Tenemos voces de los estudiantes y tenemos las voces de los papás. ¿Ves las de negro que son positivo y las de rojo? Muestra otra cosa que realmente muestra que todo ese estudio tiene espacio para mejorar, tiene espacio para hacer cambios al futuro en la propuesta de transformación. Eh, Algunas de las voces dicen que utilizaron alimentación consciente en la casa. Cuando estoy en la casa, yo puedo entender a mí mismo. Yo puedo enseñar, o sea, yo enseñé a mi mamá la respiración consciente. Yo estaba tratando de llevar las actividades de la clase a la casa. Eh,
Me gusta la actividad de cuerpo consciente. En este cuerpo consciente había muchas actividades de cuerpo como la bola que vimos antes, pero también eran actividades de estar parado en una pierna, cerrar los ojos, tratar de balanceo, posturas de estiramiento para poder entrenar los músculos, los tendones, el consciente de diferentes elementos del cuerpo. Un estudiante mencionó de antes de mindfulness tenían dificultades para escuchar. Y ahora ya con la actividad de escucha consciente se puede utilizar eso en la clase. Y por otra, cuando el estudiante ha preguntado, ¿has hecho mindfulness fuera de la clase? La verdad no, no enojo. Entonces, eso también vemos que hay elementos que no pudimos llegar a todos los estudiantes con las ganas y la idea de poder utilizar eso dentro de la clase y afuera. Eh, Otras voces que vemos es que un niño mencionó, si estoy cansado, yo puedo utilizar respiración consciente para ayudarme a volver a prestar atención. Eh, Mindfulness me ayudó a poder prestar atención. Me da tiempo para calmarme, ya tengo la habilidad de calmarme. Y la familia ha mencionado que el estudiante hace tiempo para calmarse y habla de ser consciente, habla de las actividades de la clase. Uno particular interesante, especialmente para mí, es lo que dice en educación física, cuando me enojo puedo detenerme y respirar profundo para calmarme. Eso era el perfil perfectamente y exactamente que tenía yo de niño. Eso me costaba un montón cuando estaba en la clase de educación físico, cuando perdí una actividad, yo exploté y no tenía herramientas. No quería explotar, pero no tenía herramientas para ayudarme. Y realmente con el estudio sí pudimos llegar a este estudiante para que tuviera estrategias y herramientas para poder tener éxito en la clase de educación física. Otro papá, otra familia mencionó de que no habían visto ningún cambio en la casa. Realmente es el mismo comportamiento. Y eso también es parte del estudio em, que miramos. Por lo siguiente, vamos a hablar de rendimiento académico. El rendimiento en este momento hablamos de manera exploratorio. Ahorita, en el próximo paso, vamos a hablar de las limitaciones, más bien de esta aplicación. Es una aplicación que se llama eExcel. eh, y realmente tenemos acá la diferencia específicamente en las áreas de matemáticas y de lectura. Y si miramos acá, podemos mirar las numeraciones de los estudiantes de antes del estudio y después. Y vemos que en las dos áreas había un aumento más del grupo de control. En matemática, un aumento bastante y mucho más del grupo experimental. Y cuando miramos a la de lectura, es más parejo, pero igual, hay un aumento mucho mayor en el grupo de control. Y si miramos al global, vemos que hay una diferencia de puntos de 52 que es equivalente a un porcentaje de 17,5%. Eh, Esto nos lleva a entender las limitaciones del estudio. Em, Empezamos con la del rendimiento académico. Eh, Perdón, empezamos con el muestra reducida y contexto único. Realmente una de las grandes limitaciones era que solo había 27 estudiantes, solo había un grado y solo había un centro educativo. Entonces, la muestra era reducido y no había aplicado en varias escuelas. Los casos válidos eran variables. No todos los instrumentos tienen el mismo número de casos válidos. Habían casos válidos de número diferente como las encuestas, también en la rúbrica familiar. Entonces el estudio solo podía realizar análisis de los casos válidos
y eso se cambiaron en cada elemento, entonces se tiene efecto en los resultados. La duración era breve, o sea, realmente para un estudio a este nivel, con las ganas de entender como el efecto, una duración de 40 días es relativamente bajo, y ya no dura un año ni 2 años, y eso es algo que hay que mirar en la propuesta de transformación. Otro elemento era el autorreporte de percepción. Estamos hablando de niños de tercer grado, de 8 y 9 años, y realmente estamos creyendo y estamos aceptando el autorreporte de los estudiantes. Y en solo en un caso antes y solo un caso después. Entonces eso tiene también en efecto a los resultados. Em, Otra grande cosa es que el docente tenía un rol doble. O sea, yo era el docente del grupo, también yo era el investigador, y realmente como cuando tenemos la misma persona haciendo la investigación y también el docente, obviamente pues tener ahí un conflicto de intereses y afectos en el estudio. Y cuando hablamos del instrumento de rendimiento académico, esto era una de las grandes limitaciones del estudio. Realmente esta aplicación sí podría ser útil para, para entender el rendimiento académico, pero para este estudio realmente no era de uso de la misma forma para todos los estudiantes. Sí tomaron datos antes, sí tomaron datos después, pero durante el estudio los estudiantes tenían acceso a la aplicación en la casa, la aplicación en la clase, a veces durante tiempo de selección o tiempo de donde tenían tiempo libre, algunos estudiantes se metieron ahí, algunos lo trabajaron antes de clases, entonces realmente no fuera un uso heterogéneo entre todos los estudiantes. Y en los resultados, unos estudiantes se subieron demasiado, otros se bajaron demasiado, y vimos muchos casos extremos en estos números. Entonces es algo que hay que mirar firmemente si vamos a utilizar un instrumento muy parecido para un estudio del futuro. Con esas limitaciones ya nos llevamos a lo que es la propuesta de transformación, que se llama Atención en Acción 2.0. Lo que era implementado era atención en acción, y atención en acción 2.0 es la propuesta transformatoria. Entonces, en el estudio principal habían 40 días, cada actividad duró aproximadamente 25 minutos y era implementado en tercer grado en un instituto educativo. Luego ya venía la revisión del análisis de los hallazgos, de los instrumentos, de las voces y de las limitaciones que experimentamos, que vimos en el estudio. Y conservamos unas cosas: la rutina principal de objetivo, actividad guía con un cierre reflexivo. eh, ¿Y cuál es lo que estamos tratando de transformar? Lo que estamos o lo que estoy proponiendo es, digo, un cambio en la frecuencia. Una frecuencia, 3 sesiones semanales por la misma cantidad de tiempo de 25 minutos. Hay que hacer una adaptación por grado. Si vamos a aplicarlo a un grado quinto, va a ser muy diferente de aplicarlo a un grado de primero o de segundo. Y en el primer paso vamos a hacer una revisión después de 4 semanas. Vamos a hacer una revisión, por ejemplo, la encuesta antes y la encuesta después de 4 semanas, para ver una revisión de cómo va el programa. Y luego ya vamos haciendo el escalamiento, donde vamos a ampliar un poquito el estudio de cada 6, 8 semanas, donde vamos a seguir analizando después de cada 6, 8 semanas cómo va el programa. Vamos a incluir nuevas familias de prácticas y las nuevas siglas de revisión para que podamos ir monitoreando el progreso de los estudiantes, y ya con eso la idea es tener menos limitaciones al estudio. De ahí llegamos a lo que es las conclusiones y las recomendaciones. La conclusión es que atención en acción sí fue una innovación curricular.
coherente con las necesidades observado en tercer grado. Los hallazgos principales es que sí observamos un patrón favorable en varios elementos de la motivación, varios elementos de la autorregulación eh, en el grupo experimental. Cuando hablamos de proyección curricular, hay que tomar toda la información de la investigación para proponer algo diferente, tomando toda la información para proponer algo que sí tratamos de llegar a los estudiantes, algo más flexible, transferible para donde se puede aplicar en diferentes grados, diferentes centros educativos eh, en el futuro. Recomendaciones, según las limitaciones, el estudio es ampliar la muestra. Ya 27 estudiantes en la aplicación original. Ya hay que ampliarlo a diferentes educativos, digo, diferentes centros, diferentes grados, para que podamos ver una visión más grande, extender la duración, ya con el seguimiento de la aplicación y realmente usar mediciones más estrictas, más controlados para poder realmente entender la información de los hallazgos y para tener más seguridad de que los hallazgos sí son ciertos y podemos utilizarlos de buena manera. Y la recomendación para las escuelas es implementar de forma progresiva. Hay que hacer una formación docente básica de las actividades, cómo los van a enseñar, cuál es la rutina diaria de las actividades, cuáles son las esperanzas para los profesores. Hay que hacer una revisión y adaptación al contexto. Cada escuela es diferente, cada país es diferente y hay que hacer una adaptación a la escuela tal cual, que incluya a todos los trabajadores de la escuela, que directores, que coordinadores, además de los profesores. De ahí llegamos a lo que es mi mensaje final. Digo yo, y según el estudio, la atención no solo es una condición para aprender, realmente es algo que podemos enseñar, que podemos proponer estrategias, que podemos proponer ideas y herramientas para los estudiantes para así pueden tener éxito en la escuela. Em, Les agradezco mucho. Quiero agradecer a doctor Ignacio por el momento de compartir acá. Quiero agradecer a Nexesai, quiero agradecer a la universidad y la doctora Erika Severino para su apoyo en este proceso. Y realmente estoy muy agradecido para poder participar en esto y compartir el estudio que yo realicé con todos ustedes. Em, y con eso ya he terminado y abro para preguntas al público. Y la verdad, muchas gracias por la participación y a escucharme a presentar mi tema de mucho interés. Muchas gracias, maestro Trent Parcells. Excelente propuesta, gran, es desafiante porque nos permite tomar desde la educación de temprana edad e ir desarrollando una estrategia educativa que siempre aporta y que siempre es tan necesaria, sobre todo lo que en este llamado a la atención en acción, particularmente como innovación curricular en esta edad temprana. Así que muchísimas gracias. Muy buena presentación. Vamos de inmediato a ir avanzando con algunas consultas que nos pueden haber desarrollado o generado en esta sesión. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada, maestro, con básicamente con la importancia de la motivación y por sobre todo la autorregulación. Cuando usted en su calidad de investigador, en su calidad de doctorante, que ha desarrollado una importante tesis, es importante también que lo comunique a otros investigadores en distintas partes del mundo. Yo me encuentro en Chile,
usted en este momento en Vietnam. O sea, estamos diametralmente opuestos en términos de lo que es el globo terráqueo. Pero aún así tiene colegas en distintas partes del mundo. ¿Qué puede el maestro Parcells decir en este momento a otros investigadores a nivel internacional que están en esta misma situación o parecida a la suya? Em, bueno, yo puedo decir, o sea, realmente yo digo, con esta investigación yo aprendí un montón de cosas. Realmente yo siempre tenía la idea de hacer una investigación y al comenzar, obviamente, pues encontré muchas dificultades, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a observar? Y realmente de lo que, aparte de hacer el estudio y colectar toda la información, o sea, yo aprendí muchas cosas sobre mí mismo también en el momento de que sí puedo hacerlo. O sea, yo siempre dije, ah, pues voy a hacer el doctorado, yo quiero trabajar en la universidad, quiero hacer investigaciones, pero realmente después de haber realizado esta investigación, o sea, ya tengo la propuesta de transformación, pero yo quiero seguir, o sea, con el mismo camino. O sea, yo quiero seguir estudiando esto porque yo creo que cada investigación nos dirige, nos llega a otro momento que uno dice, ah, yo puedo mejorar eso, ah, yo puedo sí llegar a los estudiantes, yo puedo sí ayudar a los estudiantes y realmente aunque el mundo, como dicen acá, es grande y estamos en diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas. Realmente con este estudio sigue pensando lo mismo de que si la gente quiere hacer bien, o sea, la gente sí tiene ganas de hacerlo bien, o sea, por ejemplo, los estudiantes sí tienen ganas de participar y tener motivación, solo que a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, esto en esta investigación realmente me enseñó mucho a mí de que todo es posible, especialmente en el mundo de educación, donde muchas veces decimos que no hay una respuesta correcta, no hay solo una manera de realizar las cosas, hay diferentes maneras de llegar a la misma respuesta, a la misma razón. Em, y con esta investigación, o sea, no, la verdad, muchas dificultades, muy difícil, muchos errores en el camino, muchos aprendizajes en el camino, pero la verdad, aparte realmente estudiar personalmente, o sea, a nivel personal, yo aprendí muchas cosas que hoy en día, ayer, mañana voy a aplicar a mi clase, que realmente viene del estudio y creo que pues esto es algo que siempre hay que seguir como mejorando, hay que seguir investigando, hay que seguir revisando lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en mi currículo habían varias actividades que antes yo pensaba como, ah, esa va a ser la mejor actividad y lo realizamos y era como, ah, no, ya, fallé aquí. Pero bueno, la idea es como intentamos de nuevo. Eso es la educación, ¿no? Eso es lo que como profesores, como doctorados en la universidad, que trabajan con los alumnos, eso es siempre el mensaje que tratamos de expresar y de transmitir a los estudiantes. O sea, fallas y errores son parte del camino. Y realmente este es algo que aprendí de este estudio, entre la parte de investigación, entre la creación de los instrumentos, hasta la parte de escribir la tesis y revisar y otra vez revisar y correcciones y entregarlo y correcciones. Y realmente este es un camino que no es solo esto, o sea, realmente es un camino que los estudiantes pueden aprender, sí se puede aprender a enfocarse. Va a tomar un poquito de tiempo, prueba esto. Esto puede ser que funcione para ti y no funciona para ti. Puede ser que esto funciona para mí, pero y también funciona para ti. Entonces es como algo que aprendí del camino que realmente eh, yo sigo siendo estudiante y eso es lo que digo a mis estudiantes, que hay que seguir adelante y aprendiendo. Totalmente de acuerdo, ¿ah? La inteligencia abre puertas, la humildad las mantiene abiertas. Entonces, fundamental entender que somos eternos aprendices en muchas de nuestras temáticas y es muy valorable
el hecho de que cuando uno investiga, en la investigación en rigor es uno el que está también siendo indagado. Es como, es como si yo apuntase con un dedo a otro, pero en realidad tengo tres dedos que me están apuntando a mí. Entonces, la investigación a uno de alguna forma lo desnuda, lo deja expuesto y esa percepción es maravillosa, porque en este caso el mindfulness, como una micropráctica de integración, logra un efecto increíble. Pero ahí, maestro, una pregunta, ¿cómo es una clase de un día a día normal del maestro Tren Parcel bajo esta misma dinámica? Eh, No, muy bien. Sí, el día está lleno de muchas cosas. En este momento me encuentro trabajando con el grado quinto. Pero realmente el día empieza que los estudiantes llegan, a el saludo, cómo están, hay una actividad al inicio de clases donde es como compartir una idea con compañeros, de revisar algo del día anterior. Siempre hay como un momento de comenzar, un momento de un círculo de vamos a hablar de qué vamos a hacer en el día, cuáles son las grandes metas del día, los objetivos. Y ahí, pues en este momento estamos, o sea, yo estoy en el segundo semana de clases, entonces todavía estamos con muchas rutinas y cómo vamos a sentar, cómo vamos a compartir, dónde ponemos la lonchera, dónde está eso. Pero realmente los niños si empiezan el día, trabajamos y miramos a los elementos del día, las metas de cada actividad y luego empezamos a trabajar. Realmente hay como una... Es muy parecido a esto. Hay una actividad donde tenemos un objetivo. Luego ya está la enseñanza. A veces yo estoy enseñando, a veces los niños están enseñando, a veces hay un video, a veces es una conversación. Y luego ya los estudiantes tienen una actividad para realizar. A veces individualmente, a veces en un grupo pequeño conmigo, a veces en un grupo de estudiantes. Y lo que yo trato de hacer es llegar a todos los estudiantes y ofrecer diferentes maneras de completar la misma actividad, la misma tarea. Em, entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una actividad de matemáticas, por ejemplo, en esta clase tengo un niño que le fascina la matemática, le fascina como la rapidez, entonces yo trabajo con él, ya, por ejemplo, con cosas de octavo grado, de exponentes, o sea, diferente. Y tengo otro niño que es de otro lado. Le cuesta mucho la matemática, todavía tiene la actitud de que no me gusta, es difícil, no lo veo la importancia en la vida. Entonces, con este estudiante yo le llego con un poquito diferente de actitud. Y ahí, por ejemplo, es donde yo trabajo en grupos pequeños. Mientras que los estudiantes están trabajando individualmente en otra cosa. Yo puedo trabajar con un grupo que tiene mismo interés o mismo nivel para poder llegar a cada estudiante. De ahí, entre las actividades, siempre como hay una actividad como de lo que decimos juego o una actividad de concentración o enfoque, que la verdad siempre trato de conectar a lo que es el mindfulness. Entonces, por ejemplo, ayer en la clase hicimos una actividad donde todos se sienten en un círculo, tenemos tres pelotas de tenis y tenemos que pasarlo en el mismo orden, diciendo el nombre a lo que a la persona a lo que estamos pasando a la pelota. Y en eso hacemos la actividad y después hacemos una reflexión de cuál era lo que estamos trabajando. Pues estamos trabajando de comunicación, o sea, consciente. Estamos trabajando la escucha consciente. Tiene que estar con de mirada consciente, mirando a quién tiene la pelota, en dónde me va a llegar, a quién estoy tirando. Y realmente en la clase siempre tratamos de hacer las conexiones con la vida real. O sea, donde la vida real no está en un tapete y tirando una pelota de tenis. Eso no es la vida real, es la vida de clase. Entonces yo siempre hago preguntas de cómo podemos aplicar lo aprendido en esta actividad en otra área. ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendimos acá hoy en la noche cuando estás discutiendo con tu hermano en la mesa de comer? ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendiste en la clase? Entonces eso es como actividades
juegos que jugamos, conexiones que jugamos. Y de ahí ya pasamos el día en el salón, que sea una actividad de lectura en voz alta, donde yo leo un libro y hacen preguntas, donde trabajan en la computadora, donde crean presentaciones. El año pasado tenía la oportunidad después de haber enseñado tantas clases de mindfulness, los estudiantes crearon sus propias actividades y luego venían al frente de la clase y enseñaron a los estudiantes sus propias actividades de mindfulness. Pues un grupo era como mindfulness de tacto consciente, donde ellos lo inventaron, lo investigaron, que eran actividades de mindfulness que pueden aportar, tenían luego una meta de día, la actividad y una reflexión, y este grupo impresionante hicieron una actividad donde trajeron una bolsa cerrada con un hueco donde tú puedes meter la mano y los estudiantes pasaron un lado metiendo la mano tratando de adivinar qué era dentro de la bolsa. Entonces, lideraron esta actividad y realmente eso da una percepción de realmente cómo es mi clase. O sea, hay momentos donde yo estoy enseñando a un grupo entero. Hay momentos de grupos individuales. Hay momentos donde los estudiantes se convierten en los profesores de la clase para poder tener la experiencia de todos los diferentes elementos de lo que deben de tener en el mundo de educación. Hay momentos de mindfulness, hay juegos, hay actividades donde están estudiando en los iPads o en las computadoras. Y realmente eso es como un día para mí donde tratamos de incluir todos los elementos de diferentes niveles de energía, algo es más tranquilo, de leer individualmente, algo es más ya de energía alta como el juego, y tratando de transferir la responsabilidad a los estudiantes para que ellos también puedan tener la oportunidad de enseñar la clase. Claro, eso es una muy buena dinámica. Ahora, maestro, hagamos un poco de futurología. Adentrémonos en lo que se viene adelante. ¿Qué se espera del maestro Trent Parcells en algunos años más? Usted es investigador, está haciendo un doctorado, es una persona que ha viajado por el mundo, tiene la noble misión de enseñar. Después del verbo amar, el verbo ayudar es el más poderoso. Por lo tanto, tenemos la noble misión de ayudar a otros. ¿Qué se espera de usted? ¿En dónde lo vamos a ver a usted en un tiempo más? Bueno, Compleja pregunta, sí, ¿eh? sí, sí, no, la pregunta de $1.000.000, no, excelente. La verdad, mi meta profesional, lo que yo querría hacer, lo que a mí me gustaría hacer en la vida es, me gustaría ser profesor de la universidad en el mundo latino, donde yo podría enseñar clases en español y también en inglés. Me gustaría trabajar en una universidad, en el departamento de educación, donde yo puedo ser ese profesor que yo tenía, que me inspiró a ser profesor de los estudiantes. Me gustaría trabajar con los estudiantes que quieren ser profesores para ayudarles con herramientas, estrategias, habla de mi experiencia que tengo 14 años trabajando en la educación primaria, en todos los grados. em, y realmente me gustaría el poder de estar ahí a ayudar a los profesores. También tengo mucho interés en ir a dar conferencias donde puedo hablar de mi experiencia, donde puedo seguir investigando y hablar de las investigaciones para aportar evidencia a los profesores de cosas que pueden implementar. Otra área que donde tengo mucho interés y mucha curiosidad y realmente paso mucho tiempo no estudiando como en una universidad, pero es el diseño de currículo. Como en Ajá, esto, donde diseñé claro. mi propio currículo, ahí es donde yo tengo mucho interés, especialmente con ese un cambio a la inteligencia artificial, cómo se va a cambiar los currículos y realmente en parte de que sería mi investigación.
sería seguir realizando investigaciones sobre qué currículos sí podrían funcionar, qué currículos sí podemos crear para poder llegar a los estudiantes y ahí ve la conexión entre todo, donde sería ir a conferencias a poder ayudar a los profesores, posiblemente ir a ser como como una persona que llega a una escuela para dar como un anfitrión, no, un anfitrión, como un huésped, donde yo llego a una escuela para dar conferencias a los profesores y realmente poder trabajar en la universidad donde tengo mis estudiantes que quieren ser profesores, donde yo puedo seguir realizando investigaciones y posiblemente trabajar en currículo. Entonces, en 5 años espero encontrarme en una universidad en a un lado de Latinoamérica, donde yo podría estar estudiando también, haciendo esas investigaciones sobre como ese tema de currículo y trabajar y ayudar a los estudiantes que quieren ser profesores. Así será. Las palabras crean realidades, por lo tanto, ya queda decretado. Así que, maestro, muchas gracias. Quiero también comentarles como dato, anécdota tal vez también para ustedes que están como público, agradecidos también por esta presencia. El maestro Parcel, en este momento en Vietnam, la diferencia horario para usted son las 4:15 de la mañana. Son las 5:15. 5:15 de la mañana, solamente para dimensionar la potencia que tiene la educación a nivel internacional. Maestro, muchísimas gracias por esta gran presencia. Quiero también agradecer a nuestro público por estar presente acá. Quiero invitarlos a ustedes a nuevos eventos de Wix a través de este código QR o también visitando nuestras redes sociales. Encontrarán interesantes presentaciones, ponencias doctorales, investigativas, como las que nos acaba de compartir el maestro Tren Parcel. Maestro, además también es muy importante indicar que en su calidad de investigador, usted también se vuelve un verdadero embajador académico de esta casa de estudios en su país, en su ciudad y en este momento en la institución educativa donde usted se encuentra. Por lo tanto, hay todo un tema de honor, de deber, que conlleva la responsabilidad de ser un líder. Un líder está llamado a formar a otros líderes. Y qué noble misión tenemos nosotros quienes hacemos docencia, porque ayudamos a otros desde nuestro lado. Así que muchas gracias por eso. También quienes han participado en 10 días hábiles más recibirán un certificado de asistencia y además la conferencia del maestro Parcel que queda en forma grabada, la cual es de su autoría intelectual. Usted la puede compartir con quien desee porque es su investigación. Maestro, bueno, y antes de culminar, a nombre de la red de alumni, quiero agradecer a usted, pero tampoco no puedo dejar pasar un gran momento, una gran oportunidad, porque este es su momento de agradecer a muchas personas que han hecho posible la posibilidad, la opción de que usted también llegue a estos altos niveles educativos. Esto no es casualidad, es causalidad. Ha sido producto de muchas cosas, de su esfuerzo, pero también de muchas personas hermosas que han estado acompañándole. Y hoy creo que tenemos el honor de que también nos acompañen sus padres. Por lo tanto, por favor, les agradecería a ellos que pudiesen aperturar su cámara para poder saludarlos y a ver si están por ahí. A ver si. Dad, Mom, can you put your camera on?
No, es que entraron, o sea, con el enlace equivocado al principio. Ah, no hay Entraron problema. el mío y luego les dije, no, pues que vayan a su correo y que entren por ahí ya con el Ah, enlace ya. de participante. Pero ahí están seguros y ya después de eso ya los llamo para decirles todas Eh, las gracias. de todas formas, bueno, tuve la gran oportunidad de compartir junto a ellos. Creo que ahí está a ver, sí, está en presentación, pero efectivamente no pueden aperturar su cámara. Agradecerles, de seguro, hay un tremendo orgullo de parte de ellos por su hijo, por usted. Por lo tanto, también el buen árbol, el árbol se conoce por los frutos, por lo tanto ya sabemos cómo han sido sus padres. Así que felicitaciones, maestro, siga cosechando muchos triunfos, enorgullezca a quienes tienen la oportunidad de conocerlo, sus alumnos, a sus familias, sus padres, y siga avanzando, porque está llamado a esto. No quiero spoilear la película, pero cuando uno ya se mete en el ámbito de la investigación y se coloca en estas esferas, es muy complicado salirse de esto. En realidad uno sigue inquieto, disruptivo y buscando otras opciones para poder mejorar. Así que, maestro, quiero agradecerle y sus palabras al cierre, ¿a quién agradece usted toda esta oportunidad? Bueno, quiero agradecer también a mi esposa que está ahí en las participantes, Sofía Muñatón. Ha sido como de gran apoyo durante todo ese proceso, o sea, siempre a mi lado, todo el tiempo ya apoyándome en el proceso, que también es maestra, entonces ya la veo todos los días pues siendo mejor maestra que yo, pero bueno, ahí en algún momento llegamos. A mis papás también, mi ídolo es mi papá, que también trabajaba en investigaciones en la universidad. eh, a la universidad, tal cual, por el apoyo en este proceso, ya con la oportunidad de poder estudiar en el mundo latino, especialmente en México, uno de mis países donde yo habité antes. A todos los familiares, realmente. A la doctora Erika que me ha apoyado en este proceso durante el proceso de la tesis con la retroalimentación y realmente a la escuela, a TASOC, la escuela americana donde yo trabajé por ofrecerme la oportunidad a los papás y los estudiantes que tenían que decidir, o sea, tuvieron que decidir participar en el estudio. Entonces, esto era de gran apoyo de la escuela. Seguro que estoy olvidando a alguien, pero bueno, por lo principal son estos elementos. Gracias por la conferencia de hoy, por la oportunidad de presentar y realmente sí, tengo un gran equipo de gente que me está apoyando en este proceso y realmente de todas las gracias a todos ellos por el gran apoyo en el proceso y a lo largo camino que me ha tocado, pero ya casi estamos a la meta. Muy bien, me parece excelente y siga adelante, maestro. Esto no se detiene, siga pensando en otras opciones, qué oportunidades hay para ir avanzando con sus nuevas propuestas. Esto permite liderazgo institucional. Estos proyectos también son factibles de ser escalables a nivel gubernamental y privado. Y otra cosa muy importante, y acá hay otro desafío para usted, eh, es más adelante, gestión suya tiene que ser, puede generar estos encuentros virtuales con otros profesores en distintas partes del mundo donde se encuentra su casa de estudio. Así que esto no se detiene, esto sigue adelante, así que se le viene un tiempo muy próspero, así que felicitaciones por todo lo que hace. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nuestro público será hasta una próxima oportunidad y espero verlos muy pronto. Maestro, un abrazo fraterno y que esté
Muy bien usted. Muy bien. Muchas gracias. Ahí se escucha a Don Robert Parcel, parece, Sí, ¿no? sí. Felicidades, congratulations, Robert. What do you think about your son? Very good. I liked it. Ah, Good presentation. Very excellent. proud. We're very Thank proud you. parents. Good luck. Thank you. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.